Para quienes no lo conozcan, voy a presentarlo brevemente, porque además de antiguo compañero de trabajo, ¿no? Coincidimos en el IES Teobaldo Power, Benito, que nació en Santa Cruz en el año 1983, es licenciado en Filosofía por la Universidad de La Laguna y posee un máster en formación del profesorado. Sus reseñas y artículos sobre cine han visto la luz en varias revistas, suplementos y webs. Sus reseñas y artículos sobre cine, ya esto lo dije, asimismo ha colaborado en las revistas Piedra y Cielo, Cuadernos del Ateneo, Laguna Revista de Filosofía y La Salamandra Ebria, así como los blogs Hilos de Arena y El Viaje de Juba. En 2018 publicó el libro de aforismos Horizontes Circulares en edición Estrella, que obtuvo el premio ADA de los lectores al mejor libro de aforismos promovido por la Asociación Cultural Apeadero de Aforistas. En diciembre de 2019 obtuvo el segundo premio de aforismos La Isla de Siltolá con este libro que es Desajustes, publicado en 2020. Sus últimos libros han sido Una Galaxia Imperfecta, también publicado en La Isla de Siltolá, y Cabos Sueltos, publicado por Ediciones Camelot en 2023. Además, está prevista la aparición pronta de Luminiscencias. Además ha publicado diversos textos en otras revistas y también ha aparecido en antologías. Yo tengo esta que Benito me regaló, El aforista brinda el relámpago, también publicada en la editorial La Isla de Siltolá, y en otras diversas antologías, siempre de aforismos, ¿no? Varios de sus aforismos han sido traducidos al francés. A mí me complace especialmente, no solamente por la amistad que nos une, por haber compartido centro de trabajo, sino porque además Benito es el primer aforista que participa en este ciclo. Y bueno, yo creo que esto es además algo muy singular y sobre lo que vamos a conversar hoy aquí. Yo quería empezar, Benito, preguntándote un poco por tus orígenes. Naciste, como dije, en Santa Cruz en el año 83, en concreto en el barrio de Ofra. ¿Qué podría deberle tu obra literaria al paisaje urbano de esa zona, ¿no?, de Santa Cruz? Bueno, buenas noches a todas y a todas por venir, lo primero. Gracias por su asistencia y gracias a ti, Rafa, por la invitación para participar en estos coloquios que llevas a cabo, tú y Antonio Ortega. Y bueno, voy a empezar de mala manera, te voy a corregir, porque has entrevistado ya a Bruno Mesa y Bruno Mesa ha cultivado el género aforista. Lo que pasa es que, claro, como Bruno Mesa es casi como un hombre del Renacimiento, cultiva todos los géneros, pues entre ellos está el aforismo. Exacto. Yo entiendo que tú te referías a que el autor que de momento sea... Un aforista estricto. Estrictamente, ¿no? Sí. Y antes de responder a la pregunta de la infancia, el barrio, etcétera, pues ya que ha salido el tema de Bruno y los aforistas y tal, decir que Canarias en particular, en los últimos años, ha tenido una buena cantera de aforistas. He citado Bruno, Manuel Feria, catedrático de farmacia ya jubilado, Sergio García Clemente, Pepa Alemán, Belén Lorenzo. O sea que dentro del panorama nacional, más allá del canario, yo creo que Canarias puede estar orgullosa de estos nombres que he citado y que han publicado en los últimos 15 años, que es más o menos cuando se ha producido el fenómeno, el boom del género en España, ¿no? Sí. Sobre los orígenes, yo me crié en el barrio de Ofra, pero claro, dentro del barrio de Ofra, más concretamente en la Comandancia de la Guardia Civil, o en el cuartel de la Guardia Civil, ¿no? Yo soy hijo del cuerpo y que, claro, pues en el contexto de los años 80, vendría a ser algo así como una pequeña aldea de Asterix y Obelix, ¿no? Dentro del imperio social felipista de la España de los 80, ¿no? En ese concepto que acuñó Francisco Umbral para denominar el socialismo personalista liderado por Felipe González, ¿no? Y sobre todo eso, más que en el propio barrio,
serían los recuerdos dentro del cuartel, que claro, es una realidad paralela a la sociedad civil. Sí que es verdad que del barrio todavía recuerdo muy vagamente los solares, que ya prácticamente son inexistentes, incluso alguna huerta, ¿no? Eso todavía estaba más presente en la generación de los 60, 70, que te hablaban todavía más de las huertas de los barrios. Yo recuerdo sobre todo solares, incluso algún camino de tierra, y ya esto denota ya una cierta edad, porque ya esos recuerdos hacía tiempo que ya no los veo en color, tampoco en el blanco y negro de la posguerra, típico, pero sí más bien en sepia, y ya bastante difuminados, no lo veía con un color nítido. Y bueno, pues en la comandancia, pues evidentemente pues era un ambiente más cerrado en muchos sentidos, y de eso yo no me di cuenta hasta que ya realmente pues ya empecé a tener más contacto con qué había más allá de los muros, que fue sobre los 18 o 20 años. Y claro, había cosas que, claro, como era lo único que habías visto, la única realidad que conocías, lo dabas por hecho y dabas por hecho que en todas partes era así. Pero te das cuenta de que no, que había detallitos que dices tú, vale, es que era un cuartel. Y además un cuartel de los años 80, 90, no sí, como ahora, que yo creo que ya han habido cambios sustanciales, ¿no? Y bueno, pues en esa realidad yo sobre todo desde muy pronto me sentí un incomprendido frente a los otros niños que tenían unas inquietudes que no eran las mías y viceversa, las mías no eran las suyas. Y claro, pues todo lo que eso conllevaba, pues en un sentido no muy positivo, con el tema de la aceptación social, etc. Y bueno, en relación con las lecturas, pues digamos que vinieron sobre los 4 o 5 años y sobre todo por la escuela Bruguera, los cómics y tebeos de Bruguera, lo que ya sería la letra impresa propiamente dicha, más allá del dibujo, y eso tendríamos que situarnos en la adolescencia. De hecho, has comentado ya un poquito cuál era ese ambiente familiar, ¿verdad? Y bueno, en el momento en que cursas la enseñanza primaria y luego posteriormente la secundaria, el bachillerato, ¿recuerdas algún profesor o profesora que te marcara un poco en el sentido de tu posterior pasión por la literatura, por la filosofía, por el pensamiento? A ver, en el colegio recuerdo con agrado, como yo creo que como todo el mundo, ¿no?, a determinados profesores y profesoras, pero es verdad que el tema cultural, más bien, yo no lo percibí. Pero es que diría más, yo creo que hasta que llegué a la universidad, realmente, no fue cuando ya yo tuve un contacto pleno en todos los ámbitos de la cultura, o sea, conocer a gente que le interesase la literatura, que le interesase la música, que le interesase el cine, que tuviese esas inquietudes, tanto de mi generación, sobre todo de mi generación, que era lo que yo veía que escaseaba en mi entorno, que era prácticamente eso, el barrio, colegios, institutos, etc. Eso, gente de mi generación y luego también adultos, porque es verdad que también a nivel de profesorado pues tampoco vi mucha gente inquieta, ¿no? Por ejemplo, te puedo nombrar dentro del colegio a la figura de Carlos Roncero, que también es escritor, tiene ya como 10 o 12 novelas. En esa época él estaba centrado en los guiones de cine, él me dio clase de música, ahora creo que es profesor de geografía e historia. Y cuando yo tenía eso, unos 13, 14 años, hablábamos mucho de cine y él tuvo la gentileza y el detalle al adolescente de 13, 14 años que era yo en esa época, de pasarle los guiones que tenía escrito, y me pasó como unos cuantos, como 4 o 5, y los recuerdo con bastante agrado, ¿no? Y sobre todo, visto en perspectiva, ¿no?, que un adulto, como era él ya, depositase esa confianza, ¿no?, en un adolescente, un niñato de 13 años, 14 años, para que comentase, ¿no?, su obra con él y sus puntos de vista y esas valoraciones, ¿no? O sea, depositar esa confianza, visto en perspectiva, a ver, que ya en su momento lo valoré, pero con los años lo valoro cada vez más. Y yo creo que dentro del colegio sería la figura así como más destacada, vinculado a lo literario, lo cultural, etc. En el instituto sí había algún profesor de historia, de filosofía, Emilio Farrugia, ¿vale? Sí, que luego el hermano me dio también clase en la universidad, José Farrugia, ¿no?, que es curioso, ¿no?, porque cuando se lo dije al hermano y a la universidad, yo me parece que los Farrugia me persiguen, porque tu hermano me dio en el instituto y ahora tú en la universidad.
Y Emilio, que también era un hombre con inquietudes, era profesor de filosofía, sociología, antropología, le gustaba escribir, le gustaba la pintura, la música, un tipo que le apasionaba la cultura. Y recuerdo también tener conversaciones con él bastante interesantes, recomendarme algunas lecturas, sobre todo de filosofía, que es donde estaba yo ya empezando a interesarme. Pero digamos que ya cuando vi que se abrió el campo definitivamente, por decir así, fue la universidad. Hasta la universidad, o sea, yo, vamos, lo sigo teniendo, lo veo con meridiana claridad. O sea, hay un antes y un después, antes de mi entrada a la universidad y a la posterior entrada, ¿no? Y lo antes, pues lo recuerdo como una especie de páramo o desierto, donde era difícil dar, y sobre todo con gente de mi edad. Era muy, muy complicado, ¿no? Y ya en la universidad eso cambió mejor. ¿Y tenías muy claro que querías estudiar filosofía? No, de hecho yo empecé estudiando historia. O sea, cuando estaba en el instituto, a ver, a mí siempre me ha costado estudiar. Bueno, y si a eso le añadimos ya la dificultad de los 16, 17 años, que yo tampoco supe llevar de la mejor manera, pues eso, que el estudio era como algo secundario en mi vida en ese momento. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, historia me apasionaba mucho, también por la materia en sí, pero sobre todo por el profesor que nos la daba, que la explicaba súper bien. Y eso fue lo que me pude dar cuenta que cuando entré a la universidad, que allí ya no estaba ese profesor tan genial, y ya me llamó, la propia dinámica de la carrera me llamó menos la atención. Pero luego sí, la materia de filosofía sí me llamaba al revés, ¿no? O sea, tampoco tuve profesores tan destacados con la filosofía, pero sí lo que era la materia en sí me llamaba la atención. Y por ejemplo, me acuerdo, antes de cursar filosofía, que fue con 16 años, que más o menos la edad, bueno, ahora creo que ha cambiado porque la puedes coger optativa en cuarto de la ESO con 15 años, pero en esa época, hasta los 16, no tenías contacto con ella. Pero sí es verdad que previamente ya el concepto me era familiar, porque yo era muy habitual de consultar en Larousse, la enciclopedia. Ya me apasionaban los escritores, ya me empezaba siendo friki sobre todo de las vidas de los escritores, ¿no? Y buscaba sobre todo la enciclopedia. Antes que leerlos, me informaba sobre sus vidas. Y claro, me interesaban los escritores, pero luego estaban los científicos. Pero luego había casos que decía escritor, filósofo, científico, o escritor y filósofo. Y claro, más o menos podía tener una cierta noción de lo que era un científico, pero no me quedaba exactamente claro que era un filósofo. Y claro, mi yo adolescente lo ubicaba, pues algo que está a camino entre la literatura y entre la ciencia, algo que está ahí, pero no sé muy bien exactamente qué consiste. Tampoco me quedó muy claro después de hacer la asignatura en el instituto, porque recuerdo que había cosas que me apasionaban, el dualismo cartesiano, por ejemplo, todavía lo recuerdo, ¿no? Cuando tocamos ese punto, y alguna cosa más, y luego sobre todo había mucha materia que era una incógnita. Digo, ¿de qué va esto? ¿Esto qué significa? Y claro, como también una de mis grandes carencias de la infancia y la adolescencia era las explicaciones, o sea, yo estaba hambriento de explicaciones, yo notaba que no se me explicaban las cosas lo suficientemente bien. A cualquiera que preguntase, digo, veía que siempre eran explicaciones para escurrir el bulto, para salir al paso, como quien dice, pero no me resultaban suficientes, ¿no? Y yo veía que la filosofía podía servir para esas explicaciones que yo necesitaba, de las que estaba hambriento, y que tampoco veía que, como la di en el instituto, era suficiente. O sea, teníamos que cursar la carrera. Por eso cuando llegué a la universidad, la cosa estaba clara, historia o filosofía. Me metí en historia más motivado por la pasión con la que la transmitía este profesor, Juan Víctor. Pero bueno, cuando ya vi que yo no encajaba bien con la dinámica de la carrera, me pasé a filosofía y ahí sí como que se encarriló todo como por arte de magia. De acuerdo. Y de hecho, bueno, entrando ya un poco en tu obra literaria, no sé si el aforismo te eligió a ti o tú elegiste el aforismo, porque de hecho estamos ante un género híbrido, ¿no? Un género extraño, un género singular, que tiene mucho que ver, por supuesto, con la filosofía, ¿no? Antes hablábamos de esta mini, que no da tiempo ahora, por supuesto, a trazar, mini historia del aforismo, que podría remontarse quizá al libro de los proverbios bíblicos y luego pasar por autores de la antigüedad, como Marco Aurelio, como Hipócrates, y luego trasladarse ya, por ejemplo, al barroco, como autores como Baltasar Gracián,
en su oráculo manual. Luego ya los moralistas franceses, ¿no? La Rochefoucauld, la Bruyère, ¿no? Y luego herederos de ellos los primeros alemanes, Lichtenberg, y luego ya esta tradición de filósofos o de escritores como Goethe, como Novalis, como Schopenhauer, como Nietzsche, ¿no? que son, digamos, grandes aforistas, ¿no? Pero al mismo tiempo grandes filósofos, ¿no? Y en este sentido, luego por supuesto el género evoluciona, ¿no? en la contemporaneidad y bueno, llegamos a personajes tan fascinantes como por supuesto Antonio Machado en el Juan de Mairena o Ramón Gómez de la Serna con sus famosas greguerías, ¿no? En este sentido, ¿cómo concibes tú el aforismo, ¿no? Y bueno, son dos preguntas, pero están vinculadas. ¿Y cuáles serían los autores de aforismos o los autores, digamos, que a ti más te han marcado como escritor, ¿no? Sí, bueno, en el Instituto Nietzsche yo creo que es la referencia y compruebo, ¿no?, por los alumnos a los que doy clase que sigue siendo la referencia, es el autor indiscutiblemente, lo sabes llevar a todos al Lego, que más pasiones despierta a esas edades, 16, 17 años, o sea que no pasa de moda el nihilismo nietzscheano. Y efectivamente también siento incurrir en el tópico, pero también sucumbí al veneno del autor alemán y sobre todo, más allá de su discurso obviamente, pero también en la manera en que él escribía, o sea, esas frases tan contundentes, casi siempre escribiendo en exclamaciones que parece que te está gritando al oído, y de esa manera también poética, ¿no? Creo que no sé si fue Borges el que dijo que la prosa alemana más perfecta era la de Nietzsche, o era refiriéndose a Schopenhauer y también mencionaba, bueno, estaría ahí el idilio, ¿no?, entre estos dos autores. Al fin y al cabo, Nietzsche no deja de ser un discípulo de Schopenhauer. Y me fascinó bastante el estilo de este autor, que de hecho lo empecé a leer por mi cuenta, más allá de los fragmentitos que teníamos que trabajar en clase. Digo, esto no es suficiente, yo necesito más, y me compré algunos libros del Ocaso de los ídolos, por ejemplo, que era el que trabajábamos, y lo recuerdo y lo leí justamente, ¿no?, cuando estaba ahí en el instituto, y luego ya seguí leyendo a Nietzsche. Y curiosamente acabas de mencionar también a Antonio Machado, el Juan de Mairena, que justamente era el libro que yo estaba leyendo cuando entré en la Facultad de Filosofía. Y por esa época sí, ya también había leído a Ferlosio, por esa época, ¿no?, que ya se había especializado, ya había dejado la narrativa, estaba en el ensayo y también dentro de los aforismos que llamaba pesios, ¿no?, son como esas máximas, ¿no?, tan categóricas de las que él tanto se jactaba, ¿no?, como este es mi auténtico género. Y luego la carrera, pues evidentemente seguía Nietzsche, apareció también por ahí Cioran, ¿no?, claro, ¿no?, para continuar con el nihilismo, ¿no?, y que la máquina siga rodando, la máquina pesimista. Pero luego también aparecía Wittgenstein, que me llamó bastante la atención, ¿no?, por su estilo también, evidentemente contundente, pero, ¿no?, un laconismo como insolentemente preciso, ¿no?, o sea, esa manera tan definitiva de decir cosas aparentemente simples, pero detrás de las cuales hay una reflexión potentísima y fundamental. Y que curiosamente todos alemanes, ¿no?, porque a estos autores tenemos que sumar también Walter Benjamin, claro, que también tiene, no sé si tiene aforismos propiamente dichos, pero también tiene ese tono de cada frase como si fuese la frase definitiva, la última, ¿no? O sea, voy a tener que hacer la frase perfecta, pero claro, la terminas y la siguiente también es perfecta y la terminas, es como estar escalando una montaña, y aunque sea un texto cortito de 10 líneas, te sabe como si te hubieses leído una novela de 200 páginas, ¿no?, porque hay tanta precisión en esas frases, ¿no? Y claro, a mí todo ese mundo me fascinó, pero bueno, tampoco no me puse a escribir inmediatamente, ¿no? No fue, hay estas referencias y quiero imitar el estilo, ¿no? Ya muchos años después, pues sobre el año 12, 13, 14, y a través de las redes sociales, y aquí aquí es el autor ya que un poco que sería la gota que colmó el vaso, que fue Canetti, ¿no? Me leí los apuntes, los 2 tomos de los apuntes de Canetti, y ahí fue que en ese contexto, que ya sumado a las lecturas previas que acabamos de comentar, ¿no?, y a la digestión de todos estos autores,
pues ya me animó, tímidamente, pero bueno, me animó a escribir mis pequeños textitos en redes sociales. Alguien me dijo, yo que tú los guardaría en una carpeta porque esto tiene cierto valor. Y bueno, eso hice. Luego fui añadiendo otros que no escribía en redes sociales, sino los iba ya incorporando a la carpeta. Y esa carpeta, pues con el tiempo, es lo que terminaría siendo el primer libro, que es Horizonte Circular. De acuerdo, muy interesante, porque claro, de alguna manera esto nos vincula justamente con la parte en la que vamos a hablar un poco de estos 3 libros, ¿no? Horizontes Circulares 2018, ¿no? Hablabas de que habías empezado, digamos, tus primeros pinitos, ¿no?, de escritor hacia 2013, ¿no? Y durante esos años vas guardando, vas publicando en redes, pero también vas guardando, ¿no? Luego al año siguiente, 2019, aparece Desajustes, ¿no? Comentábamos antes que ya en Horizontes Circulares el libro está dividido en secciones, ¿no? En concreto en 5 secciones. Si no me equivoco, Desajustes también son 5 secciones, cada una con su título, ¿no? Y luego el último, Una galaxia imperfecta, es de 2022, es decir, son unos 4 o 5 años en los que publicas 3 libros, ¿no? Entonces, ¿en qué medida, digamos, o cómo concibes el aforismo en esta especie de trilogía, ¿no?, de libros aforísticos, y cómo crees que ha evolucionado también tu escritura aforística, o si ha evolucionado, es decir, si la concibes como una escritura que ha ido modificándose, o si estos 3 libros, digamos, son, digamos, el trabajo de todos esos años en los que estuviste escribiendo de forma, digamos, así como íntima, ¿no? Claro, cuando el editor de Horizonte me dio el visto bueno, digo, esto saldrá. Desde que me dijo el sí a que el libro apareció, pasaron casi 3 años. Cuando me dijo el sí, yo no tenía pensado, sobre todo porque no tenía más escrito, seguir con más libros de aforismos. Pero bueno, se me siguieron ocurriendo aforismos, los seguía apuntando, algunos los sacaba en redes sociales, otros no, la mayoría ya no, ya me volví más pudoroso en ese sentido. Y luego ya cuando vi que tenía un número estimable, hice la criba de rigor correspondiente, y ya para cuando salió Horizontes Circulares prácticamente el otro ya estaba casi listo, ¿no? Y claro, pues igual con el otro, o sea, cuando ya entre lo que se movió el segundo y acabó siendo publicado tal, ya casi estaba listo el tercero. Pero sin pensar tampoco cuando salió el segundo, o pensaba que podía salir el segundo, en un tercero, porque una vez más no tenía nada nuevo, pero bueno, seguí escribiendo cosas que iban surgiendo, y cuando ya tenía suficiente material reunido, pues vi que podía salir un tercer tomo, igual que ahora. De hecho, hay un pequeño guiño en el tercero, como que se cierra esta trilogía involuntaria de aforismos, con la misma estructura, como tú has dicho, ¿no? La separación por secciones. Y cuando salió el tercero, lo daba ya definitivamente por cerrado. Ahora sí que es verdad que ya me he quedado agotado en el género, ya no tengo nada más que decir, pero claro, es que del tercero han pasado ya 3 años, y como tú dijiste antes, parece ser que el próximo año saldrá un cuarto tomo. Y con el tema de las secciones, como ya que sacaste el tema, es una cosa que, por ejemplo, yo no sé si eso lo he innovado, pero sí es verdad que es algo que no se lleva mucho. O sea, generalmente un libro de aforismos suelen ser los aforismos de un tirón y fuera. Pero esto de hacer la clasificación por temáticas, ¿y por qué obedece esto? No sé, será porque soy muy quisquilloso y en el fondo muy cuadriculado, muy alemán, aunque no sepa alemán, y me gusta, pues si esta serie de aforismos tratan pues sobre la literatura exclusivamente, o sobre el acto cultural o el hecho cultural, artístico, etcétera, pues esto tiene que ir todo junto, no puede ir mezclado con textos que tienen a lo mejor un componente más moralista, o más político, o más contemplativo, y
por esa manía, ¿no?, de lo que tiene una cierta unidad, pues que vaya en un sitio, lo que tiene una cierta unidad temática vaya en otro, y es un poco la estructura que he tenido en todos, aunque yo creo que hay ciertos matices de contenido, teniendo todos esa estructura, siempre hay secciones nuevas, aunque se repiten 3 o 4 en todos los tomos, pero siempre aparece en uno una nueva. Sí, sí, de hecho, efectivamente estaba comprobando que, bueno, aquí hay la última sección de este Desajustes, que es el segundo libro, se titula Escombros, y hay también aquí en el tercero una sección, también la última, si no me equivoco, que es Escombros, y cuando leí Desajustes me impresionó mucho que hay, por ejemplo, una sección que trata de alguna manera del tema amoroso, ¿no? Otras que, por ejemplo, están, digamos, llenas de aforismos más, quizá eso, más morales o más éticos, ¿no? Es decir, que son secciones temáticas, en cierto modo, y luego aquí hay una sección muy singular que es gavetas, ¿no? Sí. Que en realidad son como definiciones, ¿no? Es decir, y además es una especie de diccionario, ¿no? Porque está ordenado alfabéticamente, de manera que comienza con academia, ¿no? Elitista jardín de infancia, la definición, ¿no? Y termina con zona de confort, con la Z, zona de confort, punto, caballo de Troya, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho también humor, y no sé si de manera inconsciente has ido eludiendo una pregunta que ya te he hecho 2 veces, que es ¿cómo concibes el aforismo? Ay, perdona. No. Porque claro, el aforismo es una combinación, puede ser una combinación de, es decir, de microrelato a veces, ¿no? Hay también algo de, por supuesto, de pensamiento, de meditación, ¿no? Pero también dialoga mucho con la poesía, ¿no? Con el lenguaje poético, porque el aforismo juega con las metáforas, con las comparaciones, con las hipérboles, ¿no? Con las paradojas también mucho, ¿no? Entonces, en tu caso, y bueno, y hay que decir, por si no lo dije antes, que bueno, en las antologías en las que está incluida la obra de Benito, que son antologías a nivel nacional, Benito es uno de los aforistas a nivel nacional, no lo querrá decir, mejor considerados a nivel, a día de hoy, es decir, está aquí, aquí son 6 aforistas, ¿no? Y uno de ellos es Benito, y así en varias antologías. Entonces, bueno, me interesa mucho un poco esa concepción, es decir, si tuvieras que definir tu manera de escribir aforismos, ¿cómo lo harías, no? A ver, sobre mi visión del aforismo, que siempre se dice género breve, tendríamos que entonces definir qué tipo de brevedad, 1 línea, 2 líneas, medio párrafo, pero bueno, vamos a dejarlo en género breve, no una novela de 200 páginas. Y sobre todo tiene que haber una idea. Para mí tiene que haber pensamiento. Si luego ese pensamiento puede ir acompañado de un cierto embellecimiento en el tono, en la forma en que lo expresa, ¿vale? En el estilo, perfecto, pero sobre todo tiene que haber una idea detrás. Y una idea, evidentemente, ya todo está inventado, están los temas recurrentes, pero bueno, darle una vuelta de tuerca a esa idea o ese tema que ya está muy tratado, como todo, que ya está todo muy tratado, todo está muy sobado, pero bueno, que se vea un cierto pensamiento original o personal en esos temas recurrentes. O sea que, por priorizar, primero tiene que haber un pensamiento, una idea. De acuerdo. Algo que cuando lo leas, dice, ah, vale, esta persona le ha dado al coco, no se queda en una exhibición caprichosa de palabras o una ocurrencia, aunque uno pueda incurrir en la ocurrencia, bueno, porque queda bien, a veces no. Incluso a veces te puedes quedar en una frase que, vale, es una frase, un juego de palabras, queda bien, bueno, lo metes, pero que no sea lo dominante, que lo dominante haya un cierto pensamiento detrás. O sea, cuando yo leo un libro de aforismo, sobre todo los que me dejan huella o que me dejan un buen sabor de boca, tiene que ver sobre todo eso, un pensamiento, o sea, un autor reflexivo. Recordemos que el origen de todo esto es Nietzsche. O sea, Nietzsche primero tenía un sistema filosófico detrás que lo respaldaba, y luego ya la manera tan original, tan peculiar, tan poética en la que él expresaba ese pensamiento, que a su vez es deudor del de Schopenhauer.
Luego hay autores que prefieren el mero estilo, ¿no? El tono poético. Bueno, bien, es respetable, pero yo prefiero que haya una reflexión, una idea potente de fondo, ¿no? Como un faro iluminando la oscuridad. Y luego me habías preguntado... No, era eso, era sí, era la concepción un poco del aforismo. Y luego también hay, claro, hay a veces, no siempre, ¿no? Pero hay mucho humor o, digamos, un tono a veces, eso, paradójico, contradictorio, ¿no? Es decir, te está planteando una idea que está además, en tu caso, muy bien escrita, ¿no? Porque hay una voluntad de estilo, sin duda, pero luego hay algo muy sorprendente en los aforismos, es decir, los leo y realmente te está planteando como si le dieras la vuelta a la realidad muchas veces, ¿no? Es decir, que yo creo que eso es un poco lo fascinante también en tu caso, ¿no? Que dejas que el lector se quede como pasmado, ¿no? Es decir, se queda el lector un poco ahí con esa idea flotando en la mente y pensando, bueno, ¿qué hago con esto ahora, ¿no? Es decir, te cambia la visión de la realidad, ¿no? En cierto modo, ¿no? A ver, con el tema del humor, sí, parece ser que está presente el humor, no es algo premeditado, sale por sí solo, o sea, parece que la ironía o el sarcasmo suele ser mi manera de expresarme, parece ser que forma ya parte del estilo de uno, para bien o para mal. Y es verdad que esto, por ejemplo, claro, porque lo leí a posteriori, cuando ya había sacado los 2 primeros libros, me puede emparentar, o por lo menos yo siento que es una voz amiga cercana con Stanislav Lek, ¿no? El autor polaco de aforismos, que también tiene ese tono irónico, humorístico, y que tampoco es ni siquiera en el aforismo es lo más dominante. Parece ser que como que el humor en literatura, por mucho que invoquemos el Quijote, ¿no? la novela humorística por antonomasia, pero luego parece que el humor está como considerado como de segunda, incluso de tercera categoría, algo menor, y bueno, no digamos ya dentro de la filosofía, que es de lo que menos se han ocupado los filósofos, recordemos el nombre de la rosa, y sí, el humor está bastante presente. Y luego lo que estabas comentando con ese cierto distanciamiento a la hora de retratar la realidad, quizás aquí también podemos, por cerrar un poco el círculo, retrotraernos a la infancia, ¿no? Con esa sensación de inadaptación, ¿no? Y de ver a los otros y tú desde fuera, ¿no? Y sobre todo a los otros de tu misma edad, de tus contemporáneos, ¿no? La gente de tu edad. Y sentir que estás observando las vidas de ellos, como igual que observas una película o que contemplas un cuadro. Pues de alguna manera igual, ¿no? Parece que la realidad es algo que está ahí y que tú estás viendo como espectador, pero no formas realmente parte de ella, ¿no? Quizás eso también de alguna manera está presente. Sí, creo que sí, sin duda hay algo de observación distanciada, ¿no? de la realidad, ¿no? en muchos de tus aforismos, ¿no? Y luego me gustaría ahora pasar a este libro singular, Cabos Sueltos, ¿no? Que es, si no me equivoco, lo último que has publicado como libro independiente, ¿no? Bueno, Cabos Sueltos se aparta un poco de estos libros de los que hemos ido hablando, porque no está compuesto propiamente por aforismos, sino por breves diálogos, ¿no? A modo de microrelatos casi teatrales, en los que se pueden observar, sin embargo, también características propias de los aforismos, ¿no? Como las que hemos ido comentando, el humor, esa reflexión filosófica, el absurdo, la paradoja, ¿no? Lo cotidiano a veces, ¿no? Entonces, claro, es un libro, Cabos Sueltos, que se podría también leer como una especie de libro compuesto por conversaciones escuchadas o conversaciones ficticias que tú has creado a partir de conversaciones escuchadas, ¿no? A mí me encantó, es decir, no paraba de reírme y al mismo tiempo de reflexionar, ¿no? Porque es un humor muy inteligente que te lleva a reflexionar. Entonces, un poco, ¿qué nos puedes comentar sobre Cabos Sueltos? Una vez más, no es fruto de una idea premeditada. Ya en los libros de aforismos anteriores, en la última sección que nombraste antes, Escombros, que es como el cajón desastre, donde ahí me pongo quizás más benjaminiano, ¿no? En relación con lo cotidiano, etcétera, pues ya aparecían algunos breves diálogos
¿Qué pasa? Que hubo un momento que tenía en una carpetita pues más diálogos de lo habitual y ya digo, esto ya está cobrando entidad propia, no lo puedo sacar como textos que complementen un libro de aforismos, esto ya es un libro aparte. Y bueno, pues nos pusimos a trabajar en ello y sí es que es verdad que es como una cotidianidad alternativa porque evidentemente esto se puede dar, ¿no? Esa realidad que yo muestro se puede dar, pero no puede ser la totalidad de la realidad. Pues esto sería un mundo maravilloso, con gente así de inconsciente por la vida, ¿no? Pero sí que es una manera diferente pues, de volver a expresar esa reflexión breve, ese pensamiento en formato breve, que yo le exijo al aforismo. Y que aquí, bueno, pues más o menos suele tener el tono de un diálogo, a veces sí, generalmente de diálogo, a veces algún personaje lanzando una reflexión en voz alta, que ahí sí se asemejaría más a un aforismo, pero breves diálogos. Pero está ese espíritu aforístico, de una idea más o menos filosófica, expresada en pocas palabras. Pasa que aquí, en un tono, sí, más bien absurdo, y yo creo que sí, que más o menos casi siempre humorístico. Sí, sí, sí. Bueno, queremos dejar 5 minutos al final para que leas, compartas con todos nosotros algunos aforismos, algunos textos, pero bueno, voy a tener que saltarme algunas preguntas, pero me resulta especialmente interesante porque además lo has mencionado al principio cuando hablaste de ese profesor que compartió contigo los guiones de cine y también ahora que comentabas tu condición casi de observador, ¿no? Y de algún modo, en Cabos Sueltos, esos diálogos tienen mucho de diálogos casi cinematográficos o por lo menos teatrales, ¿no? Entonces, un poco, y además yo sé que en Facebook compartes muchísimos carteles de películas, ¿no? Que a mí siempre me encanta verlos porque digo, bueno, maravilloso, ¿no? El archivo de carteles. Entonces, sí, ya nos están avisando que nos queda poquito tiempo. Entonces, bueno, si quieres comentarnos sobre tu relación con el cine y luego leer, luego compartir lo que quieras. Bueno, el cine fue, como para todo el mundo, yo creo, una evasión, ¿no? Habíamos mencionado antes pues, el primer contacto con lo cultural, pues, serían los cómics de Bruguera, no solo de Mortadelo y Filemón, sino de toda la escuela bruguera, ¿vale? Sir Timoteo, pues yo qué sé, Zipizape, Anacleto, etc. Pues, todo ese mundo maravilloso. La segunda subida del escalón fue el cine, y sorprendentemente el cine clásico, que ya desde muy pronto, porque yo creo que la primera película que me impactó profundamente fue el King Kong del 33 en blanco y negro, que la vi con 5 o 6 años. O sea, ya había algo ahí que me llamó mucho la atención, pese a que mayoritariamente a los niños ya de mi época el cine en blanco y negro les parecía como una cosa de dinosaurios, eso nadie lo veía, ¿no? Otra rareza, ¿no? Que a mí me gustasen las películas en blanco y negro. Además me acuerdo que me llamaban el abuelo, era un apodo, o el anciano y tal. ¿Cómo te gusta eso? Eso es aburrido, es en blanco y negro, eso es aburrido. Un motivo más para rechazarte, ¿no? Y sí, el cine pues siempre ha estado ahí, ¿no? Es verdad que ya en los últimos tiempos pues tenía una relación un poco extraña con la saturación audiovisual en la que todos vivimos, ¿no? Que si con los vídeos cortos de TikTok, que si con el mundo de las series, que si ya con, ¿no? Cómo nos está devorando la imagen. De hecho, el próximo libro hace bastante hincapié, uno de los temas dominantes va a ser la crítica al audiovisual, ¿no? a la sociedad pantalla, de la que estamos viviendo ahora. Y sí, no, el cine, sí, siempre, yo creo que eso nos moriremos con ello, con ese fanatismo, ¿no? Con esa cinefilia. Y luego lo que estás comentando en Facebook es que, bueno, eso es un juego personal que yo me traigo, que después de la pandemia, los años impares, o sea, el año 21, 23 y este 25, o sea que ya está el 27, y veremos si lo repito porque me estoy cansando un poco, pues hago todo el año con una secuencia relacionada con el cine. El primer año fue justamente, ponía cada día una imagen de películas en blanco y negro, en el 23 eran escenas de parejas, este año carteles. Era como una tema, sin decir nada, yo pongo el 1 de enero, de repente saco eso ahí, digo, una imagen de 365, y ya voy poniendo todo el año. Pero los años impares. Y hay gente que lo ha pillado el juego. Ya. Bueno, pues a leer un par de textos, porque lamentablemente hoy tenemos que acabar un poquito antes,
A ver, había uno por aquí. Sí. Una de las secciones que es territorio, que bueno, aquí reflexiono sobre el hecho cultural, literario. Dice, dieta literaria, de entrantes, refranes españoles, de primer plato, fragmentos presocráticos, de segundo plato, monólogos italianos y de postre, sonetos portugueses. Ay, vamos a leer este que hace tiempo que no lo leo. Dice, hablar con la precisión de un juez, que ninguna palabra sea pronunciada en vano, que el tono de la voz se perciba firme y decidido, que la exposición del punto de vista esté perfectamente razonada, argumentada y ejemplificada, que incluso los medidos silencios encierren un contenido esencial, ser Dios en las catacumbas de la retórica y la dialéctica. Es que justamente estos días he estado volviendo a ver vídeos del juicio televisado del Procés y las intervenciones de Marchena, que me parecen magistrales. O sea, y quizás, yo no sé si, no, esto lo escribí antes, pero van por ahí, es la misma idea. Estaba encantado de hablarse a sí mismo. La función de los demás a su lado era la de pedirle que se repitiera. Por supuesto, escribía diarios. Sé práctico, dijo el moralista rodeado de libros. Incluso ser imbécil no es fácil, requiere de un arte. Las reglas, ordenada selva de bostezos con trasfondo incierto. Este ahora lo reformularía, que al final como profesor uno está todo el día corrigiéndose, ¿no? Vamos a leer aquí, si quieres, uno de los que tienen este tono dialogado y que ya está incluido aquí. Buenas, ¿me pone un bocadillo de lo que sea? ¿Con todo? Sí, por favor. El camarero, con un cliente. ¿Y estás metido en algo ahora? Sí, en deudas. Su propósito turístico no era visitar ciudades, sino tumbas, la de Baudelaire, la de Rilke, la de Machado, la de Kafka y la de Benjamin. Si quieres lo podemos dejar ya aquí. Sí, yo creo que sí. Justo. Muchísimas gracias. Gracias.